Muy buenas tardes, amigos oyentes y hermanos que se conectan a este estudio bíblico. Les damos la más cordial bienvenida y tenemos hoy un estudio muy importante como todos. Este tratará de la Iglesia de Dios. Les invitamos a hacer nuestra primera oración para que seamos dirigidas por nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Dios, te damos infinitas gracias en esta tarde al concedernos tratar este tema que tú nos has encomendado. Te agradezco infinitamente el apoyo, Señor, de nuestro hermano Benjamín García. Gracias, Padre eterno, porque está con nosotros. También te damos gracias por la vida de la ministra Leticia Sánchez, Señor. Usa la vida de tu hija en este estudio, pero permite que tu palabra llegue a todos los corazones. Tu palabra será sembrada y sabemos que nunca volverá vacía. Ponemos este estudio en tus manos y sabiendo que seremos dirigidas por ti, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Amén. Pues hermana Leti, muy buenas tardes. Estamos ya en este estudio y iniciamos con mucho gozo. Sí, la paz de Dios, hermana Elvi, Dios le bendiga. Es una bendición y un gozo poder presentar este estudio, mi hermana, en compañía de usted. Y con la ayuda del Señor comenzamos. Voy a compartir pantalla, mi hermana, para Sí, que veamos muchas gracias. la presentación. Sí. Amigos oyentes y hermanos, el hablar de la iglesia es conocer precisamente por qué estamos en una iglesia, quiénes conforman la iglesia, y dice, es el edificio de Dios, es la piedra angular, es el templo santo. Estos términos los va usted a escuchar durante nuestra exposición. Hermana Leti. Sí, hermana Elvi, gracias. Así es, mis hermanos y hermanas que están escuchando este estudio. Vamos a ver esos 3 puntos que acaba de mencionar mi hermana Elvi. Y nuestro pasaje bíblico dice, está en Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Veremos el término iglesia y veremos cómo el Señor nos va a guiar en este término de iglesia. Claro está que pues nuestra mente, ¿verdad? Se va a un edificio, se va también pues a los que están reunidos adentro de ese edificio, que son el grupo de personas, ¿no? Que están ahí para realizar el culto a Dios. Pero aquí me llama mucho la atención y quisiera yo pues verlo juntamente con ustedes en este texto que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Una palabra que me llevó mucho a meditar, porque recordemos que aquella persona, se puede decir, el que labra la tierra, tiene que realizar todo un proceso, cuidar la tierra, abonarla. Cuando siembra la semilla, tiene que cuidar que la tierra esté bien para esa semilla, regarla, cuidarla y ver que la plantita crezca, o sea, la semilla que sembró. Entonces, qué importante es cómo Dios nos está llamando a nosotros como iglesia. Por eso dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, somos su iglesia. Y vosotros, nosotros como personas, sois labranza de Dios. Qué importante es meditar y escudriñar la palabra de Dios. Y ya lo encierra, ¿verdad? En un concepto, edificio de Dios. Entonces, nuestra siguiente lámina. Nada más que disculpen, mi internet anda un poquito lento.
Pero la siguiente lámina nos dice referente al concepto de iglesia. La palabra iglesia es la traducción del término griego eclesia y se utiliza en el Nuevo Testamento para identificar a la comunidad de creyentes en Jesucristo. Su significado literal es asamblea, congregación o reunión, palabras que encontraremos en el Nuevo Testamento. Otro término similar se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de experiencias como el día de la asamblea, la congregación de Jehová o reunión delante de Jehová. Y también en estas palabras que también identifican, ¿verdad? Esa reunión como iglesia, podemos verlo también en Joel, capítulo 1, versículo 14, donde dice, y hace un llamado, ¿verdad? El profeta, convocad asamblea, convocad al ayuno. Se refería precisamente a todos aquellos que estaban, que son, personas que se reúnen, ¿verdad? Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero la siguiente diapositiva, pues tiene mucho que decirnos también nuestra hermana Elvi. Adelante, hermana Elvi. Gracias, hermana. Dice, ¿qué es la iglesia? Bueno, muchas personas entienden que la iglesia es un edificio, un local o un lugar determinado para adorar a Dios. Gran parte de las definiciones de iglesia se centra en lo que está dentro del edificio o estructura. Conocemos la edificación de muchos lugares que van siendo consagrados para alabanza y gloria de Dios. Vamos a ver segunda de Crónicas 7:16, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En el libro de Crónicas encontramos cómo Dios habla de tal manera que sus ojos estarían en ese lugar santificado para alabanza y gloria de su nombre. Y nosotros tenemos la experiencia de que Dios se manifiesta en su santo templo. Ahí está nuestro Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios haciendo milagros, contestando a las oraciones, abrazándonos, santificándonos. Y vamos nosotros sintiendo un momento muy diferente a cualquier otro lugar que pudiéramos, aunque en todo lugar que nosotros oremos, ahí se manifiesta la presencia bendita de nuestro Dios. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas fieles que han creído en el Señor Jesucristo como el único Salvador y se congregan para alabarlo y bendecirlo. Aquí tenemos unas citas que usted tiene la oportunidad de poderlas leer en su casa. Solamente haré la lectura de una, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice así la escritura: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y tenemos otro texto, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ya era el texto que había leído nuestra hermana, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, la iglesia está compuesta por el número de creyentes que han sido salvos. Pero no me extiendo más porque todo esto lo tenemos dentro del tema y lo vamos a explicar con toda gozo, con todo alegría para que usted lo pueda comprender. Adelante, hermana Leti. Sí, hermana Elvi, qué hermosa es la palabra de Dios que nos va guiando a que vayamos aprendiendo,
que vayamos meditando. Y bueno, aquí seguimos con este término de la iglesia. Y dice aquí nuestra diapositiva, la iglesia estará compuesta por personas organizadas en congregaciones locales dentro de ciudades y comunidades. Estos cuerpos locales de creyentes están unidos por el Espíritu Santo. Definitivamente una iglesia debe de estar precisamente con esa comunión unida al Espíritu Santo, porque solo así es una iglesia viva, dirigida, respaldada por el Señor, con el propósito. Aquí vemos para qué debe ser dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué debe de estar unida la iglesia al Espíritu Santo? Porque solo así habrá ese propósito de adorar y buscar una fiel comunión personal con Dios y con nuestro amado Señor Jesucristo. Qué importante es tener esa relación con nuestro Dios. Y vamos a ver por qué la importancia, comentaba mi hermana Elvi, ¿verdad? En las siguientes diapositivas vamos a ver todo esto, la importancia de la iglesia, de todos sus miembros que se reúnen y siempre hay un plan divino que tiene Dios para con su iglesia, para cada congregante. Inclusive también nos dice, ¿verdad? En Hebreos 10:25, donde que si se reúnen, pero pues muchas veces muchos dejan de reunirse y dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero vamos a ver la importancia del por qué reunirnos como iglesia, por qué estar unidos delante del Señor. Y dice aquí en estas citas, en Hechos 13:12, número 1, aquí nos dice que será ministrada la iglesia por el Espíritu Santo, como lo acabo de mencionar. En Hechos 16:5, ¿para qué también? Para que sea confirmada la fe. En Romanos 16:3 también nos dice que para que sea una iglesia organizada. Y bueno, déjenme decirles que esta cita de Hechos del capítulo número 2 nos habla de esa iglesia del primer siglo, ¿verdad? La iglesia primitiva. Tenemos un hermoso ejemplo en esa iglesia primitiva, porque vemos que esa iglesia, después de que fue bautizada por el Espíritu Santo, vivieron un momento tan bello. Y no nada más fue ese momento, sino que continuó y lo podemos ver a lo largo del libro de Hechos. Y dice esta cita que es importante leerla y meditar en ella. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, un punto importante, juntos, y tenían en común todas las cosas. Es decir, estaban ellos siempre, no jalaba uno para allá, el otro para acá, no, sino que tenían en común todas las cosas. Y dice el versículo 46, y perseverando unánimes, es decir, había unidad cada día en el templo, cada día, mis hermanos y mis hermanas. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. O sea que había armonía, había amor, había el fruto del Espíritu. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosa bendición el poder conocer este ejemplo de la iglesia primitiva. Mencionaba yo el fruto del Espíritu, que es el amor. Es la primera parte de ese fruto, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todo esto lo había en el corazón de la iglesia primitiva, y todo eso nos lleva a un propósito que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que ya nos seguirá mencionando nuestra hermana Elvi.
Aquí menciona, ¿verdad? Perdón, aquí menciona la iglesia que está compuesta por personas que han hecho profesión de fe en Cristo como su Salvador, pero puede haber entre ellas quienes no han sido regeneradas. Por ello mencionábamos, ¿verdad? La cita de Hebreos, que muchos no se congregan como tienen por costumbre. Adelante, hermana Elvi. Gracias, hermana. La iglesia. ¿Qué tan importante es hablar de lo que somos, lo que hacemos y el propósito de por qué lo hacemos? Lo primero que hace la iglesia es reconocer quién es Dios. La iglesia, dijimos, es el conjunto de personas. Ahí llegan muchas otras que escucharán y recibirán el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar una reunión con esta asamblea, lo primero que hacemos es orar a Dios, es decir, invocar el nombre de Dios para que Él tome el lugar que solamente a Él pertenece. Él es el pastor de la iglesia. Después de que oramos, inmediatamente tomamos un momento de alabanza al Señor y después se predica la palabra bendita de Dios. El libro que ocupamos es la Biblia. En la Biblia encontramos todo lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra regeneración, para los cambios y las formas que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo para ser ejemplo ante toda la gente. Decimos que ahí llega personas que recibirán el mensaje de Cristo. En Hechos capítulo 3, en la cita que nos marca, en el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempo de paz, de gozo, de alegría. Y cada día, dice la Escritura, añadía el Señor los que habían de ser salvos. El Evangelio glorioso se predica a toda la humanidad y escucha a aquel que quiere aceptar. Asiste al templo y ahí será reafirmada su fe. Aceptarán su perdón y entrarán en una comunión personal con Cristo. En Primera de Juan, capítulo 1, 9, dice así la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la realidad. Dice la Escritura también que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en su poder y en su gracia, Él tuvo misericordia de nosotros. Venimos a Él, nos arrepentimos, le pedimos perdón y nos adoptó como sus hijos. Luego estas personas serán bautizadas en agua como testimonio de su nueva fe y se integrarán a la iglesia. ¿Cómo es esto? Decimos, pues la forma en que será es siguiendo precisamente la escritura y sabemos que el Señor en su gracia bendita, Él es el que mueve los corazones. Cuando ellos deciden dar testimonio público de su fe, dicen sí. ¿Qué significa dar testimonio público de una fe? Pues que están decididos a dejar el mundo, a dejar todo lo que hacían anteriormente, a que aceptan que Dios es el único en su vida y que Él hará un cambio en ellos. Participarán de la Santa Cena, llamada Santa Cena o la Cena del Señor. En este menester, pues nos acercamos al Señor con todo gozo, con toda alegría, y dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, lo vamos a leer aquí para que usted lo pueda escuchar. Dice así la palabra del Señor: así que
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, estamos pasando lista de presente hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dice, comenzarán a vivir en gran expectación el retorno de nuestro precioso Salvador. Y sabemos que el Señor vendrá nuevamente por nosotros, vendrá por su iglesia, vendrá por su amada, y estamos preparándonos todos los días, queriendo ser mejores, queriendo agradar al Señor, queriendo hacer lo que Él quiere. En esta cita de Hechos 1, versículo 11, dice así la escritura, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y todos los que hemos creído en nuestro precioso Salvador Jesucristo, esperamos su venida. Él vendrá por su iglesia. Bendito sea su nombre. Continuamos, hermana Leti. Amén, hermana Elvi. Gracias a Dios porque tenemos ese plan divino, lo conocemos, lo anhelamos y perseveramos, ¿verdad? Para que estemos con el Señor Jesucristo. Pues comenzaremos con el primer punto que nos han dado también a desarrollar. Y estos tres tópicos o estos tres puntos están en la Biblia del Pescador, una Biblia que trae muchos temas a desarrollar y que son de grande edificación para nuestra vida. Punto número 1, edificio de Dios, también referente a lo que es la iglesia. Dentro de ese edificio estamos organizados, estamos pues desarrollando, ¿verdad? Ciertas áreas. En este caso nos dice aquí este comentario de la Biblia El Pescador, Dios tiene muchos siervos que trabajan por el crecimiento y desarrollo de la iglesia, pero solo Dios, fíjense bien, mis hermanos y hermanas, dice, pero solo Dios es dueño de ella. Dios hace cambios y la hace crecer. No olvidemos que el dueño de la iglesia, pues es Dios y que Él es el que la dirige, Él es el que la guarda, cuida, la respalda. Entonces con ello podemos ver que Dios siempre está al pendiente de su iglesia. También nos comenta la Biblia El Pescador, dice, Dios hace que la iglesia crezca y se desarrolle. Y nosotros lo vemos también en nuestra iglesia, que vemos cómo ha crecido, vemos cómo ha estado trabajando en la obra del Señor. Y aquí nos dice que Pablo y Apolos habían trabajado para la edificación de la iglesia, según su don y llamado. Pero fue Dios quien obró en el corazón y la mente de los creyentes. Eso es lo que no debemos olvidar, que Dios es el que nos dota de esos dones, que Dios es quien nos da lo necesario para trabajar en su obra. Dios mismo provocó el desarrollo de la iglesia en Corinto. Recordemos que cuando comienza a trabajar la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, todos comenzaron, ¿verdad?, a trabajar y a hablar de la palabra de Dios con denuedo. Utiliza esa palabra en la Biblia con denuedo. Es decir, que se organizaron, que trabajaron, que predicaban la palabra de Dios en los caminos, a la orilla del mar, en las casas. Entonces era una iglesia que trabajaba, que se organizaba. Entonces aquí nuevamente, ¿cómo nos vuelve a llevar en el pasaje bíblico, verdad? Que ha sido nuestro texto principal, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Todos los que estemos en la iglesia, debemos ser colaboradores, no espectadores. Debemos trabajar en la obra de Dios, ya sea en algo pequeño, en algo tal vez con más responsabilidad, pero todo hacerlo con amor para agradar a nuestro Dios. Y continuamos con la siguiente diapositiva y le dejo el lugar a mi hermana Elvi.
Adelante, hermana. Perdón. Sí, mi hermana. Edificio de Dios, la iglesia. En esta representación que estamos haciendo podemos ver realmente un grupo de personas que ahora les llamamos hermanos en Cristo, porque todos ellos lo aceptaron y son lavados y comprados a precio de sangre y creemos en un mismo Dios y fuimos movidos por un mismo espíritu y reconocemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero entendemos que no está ahí clavado, sino que resucitó de los muertos al tercer día y está con nosotros y creemos completamente en su poder glorioso. Bien, en esta presentación vemos la cabeza es Cristo. Y en este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice así la escritura, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo hemos dicho en la escritura, somos solo un cuerpo en Cristo. Es decir, el cuerpo, nuestro cuerpo, cuando se siente mal una mano, lo siente todo el cuerpo y nos dolemos. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Somos solo un cuerpo para amarnos, para trabajar. Dice, crezcamos en aquel que es la cabeza. Crecer significa interesarnos en él, en su palabra, escucharla, entenderla, recibirla en el corazón, pero sobre todo aplicarla. Ahí ya estaríamos creciendo en él. Después, el cuerpo bien concertado. Todos nosotros dentro de la iglesia tenemos una participación especial que Dios nos convida de este ministerio. El ministerio significa aquel trabajo, tarea o compromiso que realizará el joven, la señorita, el varón o la mujer dentro de esta congregación. No podemos pensar, Dios está ocupando más a él que a mí, o Dios le está dando más a él que a mí. No, sino que en la visión bendita del Espíritu de Dios, el pastor, después de orar, Dios le da la visión de quién es el que debe estar en ese ministerio. Y dice el cuerpo bien concertado, es decir, todos nos vamos a entender que aquel tiene una tarea o un trabajo que realizar, que es capaz, que es responsable y que lo va a efectuar con calidad. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. Después, unido, dice, entre sí. Bueno, es maravillosa la palabra de Dios para poderla aplicar a nuestra vida de servidores, unido entre sí, es decir, todos unidos siguiendo un mismo camino. El camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, se ayudan mutuamente. Nadie de nosotros que estamos dentro de la iglesia con un ministerio, yo le llamé trabajo, a realizar, no podemos separarnos y hacer cada uno lo suyo propio, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo y la cabeza es Él. Seremos dirigidos por Él en todas las tareas y nos ayudamos mutuamente. Significa, ahora te ayudo, después tú me ayudas a mí. ¿En qué? En apoyarme en lo que Dios ponga en nuestro corazón. Continuamos con este estudio, hermana Leti.
Sí, mi hermana. Adelante. Hay un objetivo primordial. ¿Qué significa el objetivo? Significa aquello que debemos lograr en un esfuerzo mutuo. Cristo, fundamento y autoridad en la iglesia. Toda persona que se insubordine estará fallando, estará cometiendo atropellos. Y esto no le agrada a Dios. Cristo, fundamento y autoridad en la iglesia. Esto nos permite que sintamos la unidad con Él. Habrá un crecimiento o desarrollo. Es urgente que crezcamos en fe, en conocimiento de su palabra, pero también en acciones. ¿Y cómo lo haríamos? Cada uno, decimos, en la trinchera donde el Señor nos ha puesto, el joven con sus habilidades, sus conocimientos, su profesión, él lo pone a las plantas del Señor, sirviendo a otros en el nombre de Dios. Y Dios le prosperará. Él será bendición a aquellos que están creciendo apenas en el conocimiento de su palabra. Pero además, la dirección. ¿Quién nos direcciona hacia dónde ir? Solamente Dios, a través de su bendito Espíritu, es como nosotros sabremos hacia dónde caminar. ¿Por qué? Porque somos humanos y estamos en la tierra y podemos cometer errores, no estamos exentos de ello. ¿Nos hemos equivocado? Sí, pero el perfecto Dios que está con nosotros, Él nos ayuda y nos direcciona nuevamente para continuar en una bendición hacia su pueblo. La escritura dice en el versículo, 2 versículos que leímos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, crecer en todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Maravillosa la palabra de Dios. La Amén. hemos vivido y la seguiremos viviendo con su ayuda. Adelante, hermana Leti. Sí, hermana Elvi, gracias a Dios. Fíjese que es hermoso ver, hermana, cómo en la iglesia donde estamos, vemos que qué bonito es ver a los jóvenes intermedios, secundarios, que se organizan a trabajar en la obra del Señor, estar al pendiente y que están con esa actitud, ¿verdad?, de servirle al Señor. Y se goza mi corazón, hermana Elvia, así al igual que la vanguardia femenil, cuando se hace un llamado, que está también, que se reúne, ¿verdad? Que nos tocó participar en la alabanza, pues ver a las hermanas contentas, felices de poder alabar al Señor y los varones, pues también. Entonces, qué hermoso es ver cómo nuestra iglesia va creciendo, que se desarrolla, pero sobre todo vemos la mano poderosa de Dios, la guianza del Señor en nuestra iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí tenemos este comentario que también lo tomé de la Biblia El Pescador y nos hace esta observación. Algunos han identificado la condición de la iglesia moderna como el síndrome 80-20. Pero ¿cuál es ese síndrome 80-20? Bueno, la condición consiste en que un reducido porcentaje de miembros de la iglesia, el 20% se responsabiliza, solo el 20%. Y aquí lo estamos viendo en esta gráfica, ¿verdad? Que es una pequeña parte del 100%. Dice, y se responsabiliza por el trabajo ministerial. Pero ¿qué pasa con el otro 80%?
El otro 80% solo es espectador de los hechos. Y pues lamentablemente sí es cierto. Cuando nos llaman por decir, a participar en campañas de evangelismo, somos mínimos los que vamos. No es toda la iglesia, sino nada más unos cuantos. Entonces debemos nosotros también meditar, reflexionar, tener ese cuidado de que cuando el Señor nos llame a servirle, estemos siempre con esa actitud dispuesta. Recordemos que Dios nos da todas las cosas. Él nos da todo cuanto necesitamos. Nos cuida, nos guarda, nos protege. Inclusive hasta cuando tenemos una necesidad en casa, en el hogar con los hijos, en el matrimonio, el gasto, ¿verdad? Que Dios suple todo. Y algo mucho más que eso, mi amada iglesia, amados hermanos, hermanas que nos escuchan. Dios dio a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces, ¿a dónde nos debe de llevar, verdad? De poderle servir al Señor, que no seamos de ese porcentaje 80%, sino seamos todavía más del 20% para servir al Señor, y al Señor le agrada. El Señor siempre le agrada que nosotros le sirvamos y le busquemos. Bendito sea nuestro Dios. Adelante, mi hermana. Perdón. Dice, Cristo, siendo la cabeza de su iglesia, crece y se desarrolla porque Dios, a través del Espíritu, obró en el corazón y la mente de los creyentes. Yo creo que el Espíritu de Dios siempre redarguye en nuestro corazón, nada más que a veces nos detenemos y no obedecemos. Y hay que tener mucho cuidado el ser desobedientes a Dios, porque eso no nos lleva a nada bueno. Inclusive cuando no trabajamos en la obra del Señor, va siendo como un estorbo, como algo que nos va a estar ahí estorbando, y que cuando nosotros deseamos que algo Dios haga por nosotros, pues Él lo hace, y lo hace por pura misericordia, solo por pura misericordia. Dice la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está en Primera de Corintios 3:11. Pero también el apóstol Pedro le decía, ¿verdad?, a la iglesia en esos días, le dice, vosotros también, como piedras vivas, fíjense nada más, somos piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Debemos ser una iglesia que viva en santidad para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo amo mucho la palabra de Dios, porque nos guía en nuestra vida diaria, nos da instrucción, nos redarguye para que hagamos y obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos viendo cómo el Espíritu de Dios nos va edificando y nos va enseñando lo importante que es crecer y que nuestra iglesia se desarrolle, pero que sea muy bendecida por Dios y que se dé testimonio del poder de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Mi La hermana Eli. piedra angular. La iglesia casa de Dios. El Señor Jesús es el cimiento del cristianismo. Amén. Es el motivo por el cual estamos aquí. Y le agradecemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que haya venido un día a nuestra vida como un rayo de luz. Gloria a Y Dios. atravesó su palabra, atravesó nuestro corazón y fuimos convencidos que Él es el único Dios verdadero. Pudimos ir comprendiendo que Jesucristo, su Hijo, su vida dio por nosotros cuando nosotros somos los pecadores y los que debíamos de pagar, pero Él pagó todo por nosotros. El Señor Jesús es el cimiento del cristianismo.
Quien intente cambiar ese fundamento atenta contra Dios. No podrá en lo más mínimo. Aunque sabemos que la misma palabra de Dios nos dice que no todos los que entran a su casa, dice que algunos son vasos de honra y otros de deshonra. Y significa que los que están entendidos, los que aceptaron verdaderamente al Señor Jesucristo, llegan a adorarle y a bendecir su nombre. Pero hay quien no. Son los espectadores, son los que se comportan muy diferente, pero aún de ellos tiene Dios gran misericordia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el texto que lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Sí, nuestro Señor Jesucristo es la piedra que muchos reprobaron, pero que es precisamente el ángulo, es decir, es la parte principal de la edificación de una fe, de una construcción. Y nadie podrá vencerlo, nadie podrá ni atentará contra él, aunque ha habido muchos, pero no podrán. El Señor Jesús es la piedra angular, es el fundamento de nuestra fe. Y si en Él está fundada nuestra fe, bueno, somos los más bienaventurados, porque conocimos el camino de la verdad. Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Cuando hemos encontrado el camino a la vida eterna, hemos encontrado la felicidad. Pero Dios sigue salvando. Continuemos. La piedra angular, la iglesia, dice, este Jesús es la piedra reprobada. Sí, por muchos aquellos, los del Sanedrín, aquellos sacerdotes que se unieron, aquellos que le gritaron, crucifícale, y todavía en nuestro tiempo muchos ineptos, porque no conocen la palabra de Dios, se atreven a hablar injurias, pero Dios tiene su pago para todos. Iglesia, piedras vivas. Cuando nosotros hablamos de que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, entonces debemos conocer quién es Él, qué hace Jesús y por qué vino a morir por nosotros. Conocemos entonces los puntos doctrinales. ¿Qué significan puntos doctrinales? Significa nuestra fe en qué está fincada. Y vamos a pensar que los cimientos, así el cimiento, si la piedra angular es nuestro precioso Salvador Jesucristo, las piedras que quedan en el fundamento son los puntos doctrinales, ¿sí? ¿Quién es Él? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué la leemos? ¿Qué puede hacer nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a ver más adelante. Tenemos medios de gracia, también lo vamos a estudiar. Y los principios rectores. Bueno, esto es una parte de un todo que debemos conocer de Él, su poder y su gracia manifiesta para todo aquel que en Él quiera creer. Continuamos. Hablábamos de los puntos doctrinales y encontramos que sabremos de la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Él es desde el principio hasta el final. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y conducta a la que debe ajustarse nuestra vida. Que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador
de nuestras almas. Es cristocéntrico, solamente Él. La santificación es una parte integrante de la experiencia de la salvación. Es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Cristocéntrico nuevamente. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida espiritual en el creyente y para llenarle de poder. Cristo céntrico. Creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Él tiene toda la autoridad, tiene toda la autoridad. Puede sanar o bien puede llevar a su reino si Él así lo ha decidido. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y creemos en la resurrección y la inmortalidad del creyente. Amigo oyente, si usted por primera vez ha escuchado esto, interésese y Dios le va a abrir camino. Los 5 medios de gracia: lectura de la Biblia, cantos espirituales, la oración eficaz, testimonios y la predicación del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que tenemos todos estos beneficios para poder acercarnos a Dios. Y los principios rectores que vemos aquí, como santidad, integridad, fidelidad, es decir, todos estos principios rectores nos van a llevar a comportarnos siempre como Dios quiere que lo hagamos. Hermana Leti, adelante. Sí, hermana Elvi, definitivamente como Dios nos capacita, nos dota, ¿verdad? De todos esos medios y que están fundamentados en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una sana doctrina bellísima y todo es cuestión de que nosotros o nosotras lo vayamos viviendo en nuestra vida, ¿verdad? Y eso le agrada a Dios. Y bueno, nuestro tercer punto se llama Templo Santo. ¿Por qué Templo Santo? Dice, la iglesia es santuario del Espíritu Santo. El templo de Dios es el lugar donde Él vive. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿A dónde nos está llevando la palabra de Dios? Que recordemos que nosotros hemos sido creados, sí, para dar a conocer, ¿verdad? Su palabra, llevar el mensaje de salvación y para también cumplir otros propósitos que Dios tiene para nosotros y que nosotros tenemos que continuar en esa obediencia en el Señor, pero también Él ha preparado en nosotros un templo que es del Espíritu Santo y que dice su palabra que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Aquí inclusive hace la pregunta, ¿verdad? Como diciendo, creo que no se han dado cuenta el grande privilegio que Dios les ha dado. Como que no nos hemos dado cuenta que en nosotros somos en nuestro interior, nuestro corazón, nuestro ser, somos ese templo del Espíritu Santo. Y bueno, si somos templo del Espíritu Santo, ¿a dónde nos debe de llevar todo esto? Bueno, pues que nuestra vida debe de vivir en santidad. Recordemos que la santidad no es una opción, es una necesidad que el Señor nos está pidiendo que debemos de vivir en santidad. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Entonces también nos dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Pero qué hermoso es Dios, ¿verdad? Y dice la otra cita, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos
serán mi pueblo, a su nombre la gloria. Segunda de Corintios 6:16. Qué privilegio tan maravilloso, ¿verdad? Ser el pueblo de Dios, ser escogidos por Dios. También dice esta palabra del Señor en la carta primera de Pedro, como también Pedro instaba a la iglesia y le decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su nombre la gloria. Con ello tenemos nosotros, hermanos, que tener guardar eso en nuestro corazón, de que para Dios somos tan importantes, somos su especial tesoro. Y Él nos pide que nos guardemos, que nos cuidemos y que si vivimos en santidad, no tendremos estorbo para nuestras oraciones. Entonces, podemos presentarnos ante el Señor, dice por ahí, sin nada de qué avergonzarnos. Bendito sea nuestro Dios, a su nombre la gloria. Pero también dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, hay que tomar nota, ¿eh? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que dice, santo es. Esto es palabra de Dios y está escrito que pide de su iglesia que sea una iglesia santa, sin que se mantenga sus vestiduras sin mancha y sin arruga. Bendito sea nuestro Dios. Y solamente así, mis hermanos, solamente así nos vamos a conservar delante de Dios. Recordemos que el enemigo siempre busca de alguna manera querer que nosotros manchemos nuestras ropas. Pero dice el Señor que Él ya despojó a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que lo que el Señor busca de nosotros, que nos mantengamos firmes, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, ¿qué busca del Señor? Busca a su esposa, a su amada, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como lo repite varias veces, y eso nos debe conducir a que lo meditemos, guardarnos, apartarnos de todo mal. Bendito sea nuestro Dios. Y con ello, mis hermanos, con ello damos gracias a Dios, porque con todo esto el Señor nos ha enseñado que quiere que nosotros nos guardemos, que nosotros vivamos en unidad con nuestra iglesia, en esa armonía, en esa unidad, así como la iglesia primitiva. Qué hermoso, ¿verdad? Poder ver cómo esa iglesia dice que vivía en armonía, en unidad, en sencillez de corazón, alabando a Dios. Y hermanas y hermanos, que así sea nuestro corazón, que vivamos en esa unidad y en esa armonía. Y entonces así estaremos con el Señor por toda la eternidad. Recordemos que tenemos todavía una promesa eterna, y el Señor nos ha dicho que así como estamos viviendo ese presente maravilloso en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, si nos mantenemos en ese fundamento, nos espera una eternidad con el Señor. Y así les decimos, mis hermanos, recordemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La victoria es de Cristo. Recordemos que dice el Señor que antes que todas estas cosas somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús, quien es el fundamento, quien es la cabeza de su iglesia. Bendito seas. Adelante, mi hermana Elvi. Sí, gracias. Vamos ya culminando con este estudio, queridos oyentes, y le damos infinitamente gracias a Dios por ello.
Dios no ha fracasado en ninguno de sus propósitos. Dios es eterno, es el todopoderoso, omnisciente, omnipresente. El propósito divino para la iglesia como templo de Dios le espera un futuro glorioso porque el fundamento es Cristo. Hay razón para declarar que el futuro de la iglesia será glorioso. La palabra de Dios en Efesios 5, 26, 27, para santificarla, una iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amigos oyentes, sabemos que la palabra de Dios ha sido sembrada y no vuelve vacía. Damos gracias a Dios por esta tarde tan bendecida y oremos al Padre Celestial que usted haya sido edificado y que muchos vengan al conocimiento de su palabra. Oramos, hermana Leti. Amén, mi hermano. Padre celestial, amado Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido poder tener este estudio tan maravilloso. Nos has vuelto a recordar que somos, Señor, edificio tuyo, donde tú habitas con tu santo y divino Espíritu. Nos has recordado, Señor, cuánto necesitamos estar fundamentados, cimentados en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si tú eres el fundamento, Señor, todo lo demás, Señor, estará firme, estará seguro. Pero si no te tenemos, Señor, todo lo demás se vendrá abajo, porque tú eres el fundamento de tu iglesia. Tú eres el fundamento de nuestra vida. Señor, gracias, gracias por esa sana doctrina que nos enseña, Señor, a tener esa fe viva y ser piedras vivas, Señor. Por lo tanto, te ruego, Señor, que tú ayudes a todos nuestros jóvenes secundarios, intermedios, vanguardia femenil, varones. Señor, a cada uno de mis hermanos, los hogares, los matrimonios, Padre, que en nuestro hogar vivamos esa fe tan principal y tan esencial en nuestra vida, porque no nada más es para vivirla en esta tierra, sino también, Señor, para vivir contigo por la eternidad. Bien decía tu palabra, Señor, que cuando estemos ya delante de tu presencia, delante del Cordero que dio su vida por nosotros, y como lo dice en tu palabra en Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, tu esposa que es la iglesia, Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de los santos. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y agradecemos, Señor, este hermoso privilegio, Padre, de saber que tú eres el fundamento, que no se nos debe de olvidar, Señor, que tú eres, Señor, el cimiento principal de tu iglesia. Y solamente así, Señor, tu iglesia es bienaventurada, Padre, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Gracias te doy por la vida de tu sierva, mi hermana Elvira Costa. Señor, gracias. Fortalece su vida, Padre, sé con ella. También con mi hermano Benjamín, que también nos ha estado apoyando, Señor. Muchas gracias, porque tú todo lo das, Señor. Tú todo nos concedes esta grande bendición. También bendice a tu iglesia, Padre. Dale amor, dale unidad, dale armonía, Señor eterno. Y que vayamos, Señor, siguiendo ese ejemplo de tu iglesia primitiva, Señor. Que estábamos todos unánimes, juntos, compartiendo siempre, Señor, tanto tu palabra, tus bendiciones, Señor. Y sabemos que solamente así, Señor, será una iglesia gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios le bendiga, hermana Elvi.
Dios le bendiga, hermana Leti. Dios le bendiga, Iglesia del Señor y Así amigos es. que nos escucharon. La paz de Dios sea con todos. La paz de Dios.